Bueno, entonces vamos a, a trabajar este ejercicio que tiene que ver con el análisis de varianza. El análisis de varianza es un tipo de técnica estadística que permite hacer un análisis de diseño experimental o cuasi experimental, basado en técnicas estadísticas de diseño de experimentos. Uno de esos diseños es el denominado diseño completamente aleatorizado con un factor y efectos fijos, que es el que vamos a estar analizando aquí. También hay diseño con un factor y efectos aleatorios, pero ese no es de los contemplados en el curso. También puede haber más de un factor, pero aquí estamos limitados, de acuerdo al programa, a analizar solamente con un factor y con efectos fijos. Entonces, esto que tenemos aquí es un ejemplo práctico de cómo se presentan los datos y cómo se hace el análisis. Por ejemplo, en este caso, bueno, primero ustedes recordarán que las técnicas que estábamos utilizando para hacer comparaciones de poblaciones, por ejemplo, con promedios o con proporciones, estaban limitados a solamente dos poblaciones. Cuando se hacen pruebas de media, se está haciendo pruebas de los promedios de dos poblaciones. O cuando se hacen pruebas de diferencias de proporciones, se está limitando el análisis a comparar la proporción de cada una de esas dos poblaciones. Por lo tanto, nos limitamos en esos casos, tanto en medias como en proporciones, a comparar solo dos parámetros. Si estoy en el caso de la diferencia de media, estoy comparando dos promedios de dos poblaciones. Si estoy en el caso de la diferencia de proporciones, pues estoy comparando dos proporciones de dos poblaciones, pero no puedo comparar más de dos. No es práctico si que yo pudiera tener cinco poblaciones y hacer comparaciones de medias, por ejemplo, de la media uno con la media 2, la media uno con la media 3, la media 1 con la media 4, la media 1 con la media 5, la media 2 con la 3, la media 2 con la 4, la media 2 con la 5, la media 3 con la 4, la media 3 con la 5, la media 4 con la 5. ¿No? Son muchas comparaciones y generalmente, si se hace así, hay un incremento notable de los errores que se cometen al hacer la prueba. Entonces, ¿qué es lo alternativo? Lo alternativo es hacer un análisis de varianza, en este caso, aplicando un modelo de análisis de varianza con un solo factor y efectos fijos. En este caso, vamos a tener una variable respuesta y una variable independiente o factor. Entonces, generalmente lo que se va a tratar de averiguar es ver si el factor que va a tener una serie de niveles, también denominados tratamientos, vamos a ver si ese factor a través de esos niveles o tratamientos eh, influyen de alguna manera en los valores de la variable respuesta. Y la variable respuesta se va a expresar generalmente a través de los valores individuales de la variable, pero también a través de los promedios. Y lo que vamos a comparar en definitiva son promedios. Y podemos tener tres o más. No estamos limitados a comparar solo dos promedios, como en el caso de las pruebas de medias, de dos, sino que aquí podemos tener con una sola prueba, hacer comparación de tres o más promedios. Puedo tener tres promedios, puedo tener cuatro, puedo tener cinco o pueden haber más. Hasta luego, profe. Sí, bueno, hasta luego, pues. Igualmente. Bueno, entonces podemos tener tres promedios, cuatro promedios, cinco promedios, y con una sola prueba hacer la comparación de todos esos promedios o todos esos métodos. Entonces vamos al ejemplo práctico de que hay tres grupos de niños de primer grado de una escuela primaria y han sido asignados aleatoriamente a tres diferentes métodos de enseñanza para la lectura. El primer método, palabras generadoras con símbolo de A, un método global con símbolo de G y un método silábico denotado por S.
Una vez terminado el periodo lectivo, se mide la comprensión lectura mediante un test único en el cual se han obtenido los siguientes resultados. Entonces, ¿cómo interpretamos esta tablita que está ahí? Esta tablita se tiene que interpretar de la siguiente manera. Con el método A, que fue de palabras generadoras, se sometieron a prueba 4 niños. Y las calificaciones que obtuvieron fueron 6 puntos, 8 puntos, 5 puntos y 4 puntos. Lo ven ahí, ¿verdad? ¿Ven? Sí, profesor. Ok. Estoy buscando el apuntador para ver si puedo señalar con el apuntador láser. Entonces tenemos el método A, que es palabras generadoras, con el método G, que es el método de silábico. No, perdón, el método global. Se examinaron o se sometieron a prueba 6 estudiantes. El primero obtuvo 9, el segundo obtuvo 8, el tercero 9, el cuarto 9, el quinto 10 y el sexto 9. Y con el método silábico se examinaron 5 estudiantes. El primero obtuvo 8, el segundo 1, el tercero 2, el cuarto 2 y el quinto 2. Entonces, ahí están los datos. Tenemos un factor que se llama método de enseñanza para la lectura. Ese es el factor. Y el factor tiene 3 tratamientos niveles, que son el método A, el método G y el método S. Y cada uno de esos métodos se aplicó a una pequeña muestra de estudiantes. Se evaluaron y los resultados de esa evaluación es la calificación que están ahí, en una escala de evaluación de 0 a 10 puntos. Así que el que obtuvo 10 puntos obtuvo la máxima nota. Bien, esa es la tabla de datos. Con eso, Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que la conexión está inestable. ¿en qué parte quedaron? Quedaste. De la parte donde estaba mencionando de los métodos A, G y S. Esos son los métodos que están arriba en el enunciado. A, palabras generadoras. G, método global. Y S, método silábico. Son 3 métodos para enseñanza de lectura en primaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, Ok, esos 3 métodos de enseñanza de lectura se van a someter a prueba. Para el primer método se asignaron 4 estudiantes y las calificaciones que obtuvieron son las que están ahí. Para el segundo método se asignaron 6 estudiantes y una vez que fueron evaluados, ahí están las calificaciones, 9, 8, 9, 9, 10, 9. Para el tercer método se sometieron a prueba 5 estudiantes y una vez realizada la evaluación, se obtuvo 8, 1, 2, 2, 2. Pregunto si captaste la idea de la tabla. sí, ya lo estoy captando. ¿Sí? ¿Seguro? Porque vamos a pasar ahora a ver cómo se organizan esos datos para hacer el ejercicio. Pero estos son los datos de entrada. ¿Ok? Los datos de los métodos que se están sometiendo a prueba y la calificación. Entonces, en este caso, las calificaciones forman parte de la variable respuesta. Y los métodos serían parte del factor. ¿Cuál es el factor? El factor es método de enseñanza. Y ese método de enseñanza tiene 3 tratamientos. El método A, el método G y el método S. ¿Ok? Y esos 3 métodos es lo que queremos probar. Queremos ver cuál de los 3 funciona mejor para enseñar la lectura. ¿De acuerdo? Hola. Ah, profesor, se había quedado pegado. No está muy buena la conexión por allá. No sé si es aquí o es allá, de verdad. No, aquí está bien. Aquí está fluyendo. Bueno, no podemos pararnos porque
nos puede hacer muy largo la cosa. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. De cualquier forma, yo voy a procurar al terminar la asesoría de hoy, subirles el video para que lo tengan ahí disponible y lo puedan ver. ¿De acuerdo? De todas formas, este ejercicio también ya lo tienen colocado ahí en el Classroom. Tienen un PDF donde está desarrollado el ejercicio completo. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es explicárselo un poquito más paso a paso. De manera que ya tengan cómo afincarse bien en lo que es este análisis de varianza con un factor y efecto fin. Entonces vamos a seguir. Bien. Entonces, para hacer el análisis de varianza se sigue el paso normal que siempre hacemos para hacer una prueba de hipótesis. Paso número 1, hay que plantear las hipótesis. En este caso, la hipótesis nula es que los 3 tratamientos del factor, perdón, es decir, los 3 tratamientos del método de enseñanza de la lectura, que ya son 3 métodos, vamos a suponer que el promedio de calificación obtenido con cada uno de los métodos son iguales. ¿Ok? Entonces esa es la hipótesis nula. Los promedios de calificación de los 3 métodos son iguales. Y entonces la hipótesis nula, alternativa H1 es que existe por lo menos un promedio de esos 3 que es diferente. O sea que todos no son iguales. Hay al menos uno que difiere. Ese es el paso 1, plantear las hipótesis. El paso número 2. El paso número 2 es escribir el nivel de significación. Es decir cuál es, acuérdense que esto es probabilidad de cometer error de tipo 1, que de acuerdo a lo que hemos manejado, es la probabilidad de no aceptar una hipótesis nula siendo válida. Ese es el error tipo 1, cuando uno no acepta la hipótesis nula cuando es válida. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula siendo válida, estoy incurriendo en un error de tipo 1. Y ese alfa que uno fija, el nivel de significación, es la probabilidad de cometer ese error, que en este caso pues sería 0,05, una probabilidad bajita. Así yo estoy fijando que la probabilidad de cometer o de no aceptar la hipótesis nula siendo válida, la estoy fijando en 0,05. Esa es mi probabilidad de cometer ese error, que digamos es el error más grave que se puede cometer en una prueba de hipótesis. Después hay que definir en el paso 3, ¿cuál es el estadístico para la prueba? En este caso, vamos a comenzar a utilizar la distribución F de Snedeker. Es la distribución F, es una distribución de probabilidad que se utiliza para hacer pruebas vinculadas con las varianzas. Como en este caso voy a tener una suma de cuadrados involucrada en el numerador y una suma de cuadrados involucrada en el denominador, ustedes ahí en el material lo van a conseguir más especificado. El que forma parte del numerador, cuadrado medio de los tratamientos, y el que forma parte del denominador, el cuadrado medio del error, realmente son unas varianzas. La que está en la parte de arriba, el numerador, el cuadrado medio de los tratamientos, mide la variabilidad en el experimento que está vinculada, la variabilidad que está vinculada con los tratamientos. Es decir, con los métodos de lectura, el método A, el método G y el método S. Es la variabilidad asociada a los tratamientos. Y el cuadrado medio del error es la variabilidad que está asociada
a cualquier otro factor que yo no haya considerado dentro de mi modelo. Modelo completamente autorizado de efecto fijo, de un factor. Entonces, en el error se almacena toda la variabilidad de los factores que yo no haya considerado. Y en el cuadrado de los tratamientos se almacena toda la variabilidad que es atribuible a los tratamientos, es decir, al factor que sí estoy considerando en mi modelo, sí estoy considerando en mi modelo. Por lo tanto, esta F calculada, esta F de prueba, estadístico de la prueba, me está midiendo una razón de varianzas. Por eso es un análisis de varianza. Si esa F es muy grande, es porque el efecto de los tratamientos es mayor que el del error. Es decir, que mis tratamientos sí están influyendo en la variable respuesta. Y por lo tanto, eso conduce a no aceptar la hipótesis nula, si la F es muy grande. Por el contrario, si la F es pequeña, es porque el error es muy grande. Y entonces significa que hay otros factores que están influyendo y no necesariamente los tratamientos que estoy considerando. Y en ese caso la prueba me va a conducir a que acepte la hipótesis nula de que todos son iguales, porque el factor que yo estoy considerando realmente no tiene una influencia significativa sobre la variable respuesta. Esa es más o menos la interpretación del estadístico de prueba. Y se construye así. Ahora, ese estadístico tiene una distribución F, que tiene dos elementos claves. Uno, los grados de libertad del numerador. Y dos, los grados de libertad del denominador. Eso se simboliza con una B1, los grados de libertad del numerador, es decir, de los tratamientos, que se expresa como K-1, donde K es el número de tratamientos que hay en el experimento. En este caso solamente acuérdense que son 3 tratamientos, que son los métodos de enseñanza de lectura, el A, el G y el S. Y los B2 son los grados de libertad del error, que se expresan como N menos K. Acuérdense que ya les dije, K es el número de tratamientos y N viene siendo el número total de observaciones que hay en la tabla. En el caso particular de este trabajo, vimos que en el tratamiento 1 habían 4 observaciones, en el segundo habían 6 y en el tercero habían 5. Por lo tanto, la sumatoria de esos es el total de observaciones. Es decir, hay 15 observaciones en total. Entonces, tenemos que K vale 3, que N vale 15, porque hay 15 observaciones. Eso significa entonces que B1 va a valer 2, 3 menos 1. Y B2 va a valer 12, 15 menos 3. ¿Ok? Entonces tengo los grados de libertad del error, los grados de libertad del numerador de los tratamientos vale 2. Y los grados de libertad del error, es decir, del denominador, vale 12. Esos dos elementos son claves porque para buscar en la tabla de la distribución F, yo necesito saber cuánto valen los grados de libertad del numerador, 2 en este caso, y los grados de libertad del denominador, 2 en este caso. Eso me lleva al paso 4. Después que yo tengo definido el paso 3, es decir, que ya sé cuál es el estadístico para la prueba, voy al paso 4, que es donde debo establecer una regla que me permita al final tomar una decisión. Eso significa que yo tengo un F calculado, que ya sé que lo voy a calcular como un cociente de 2 sumas de cuadrados o de cuadrados medios, el de los tratamientos y el del error. Pero yo necesito compararlo con una F teórica, una FT, que la voy a obtener de una tabla de la distribución F. Para eso, yo necesito saber cuál es el nivel de significación. Ya dijimos que era 0,05. Porque para yo entrar a la tabla necesito saber esto. Necesito saber cuánto vale el alfa. Y necesito saber
cuánto valen los grados de libertad del numerador y del denominador. Si yo con los grados de libertad del numerador y el denominador y con el nivel de significación, con esos dos grupos de datos, es que yo voy a ir a la tabla con estos dos. Los englobo los dos, veo cuánto vale alfa y veo cuánto vale B1 y B2 y con eso me voy a la tabla. Entonces la F teórica que yo voy a buscar está vinculada con esos valores. Con un alfa de 0,05, unos grados de libertad de 2 en el numerador y unos grados de libertad de 12 en el denominador. Si B1, 2, B2, 12. Y alfa 0,05. Entonces, para yo entrar a la tabla, debo ubicar en mis tablas, que la tienen al final de los recursos que tienen en el Classroom, tienen la tabla de la F, de la distribución F. Esa tabla de la distribución F comienza por un valor de alfa. Valor de alfa. Aquí tenemos la tabla. Fíjense, arriba aparece en primer lugar alfa. Si yo estoy haciendo la prueba con 0,05, yo tengo que buscar la tabla que tenga ese valor. 0,05. ¿Ok? Aquí. En este caso, busco la tabla que tenga 0,05. Si yo estuviese haciendo la prueba con un 0,01, tendría que buscar la tabla que tiene 0,01, pero no es ese el caso. Estoy haciendo la tabla con 0,05, por lo tanto es esta. Eso es lo primero que busco. Después que yo tengo ubicado la tabla que tiene 0,05, voy a buscar los grados de libertad del numerador, ¿verdad? El B1. B1 me valía 2, ¿verdad? Entonces lo ubico y lo tengo aquí. En la primera fila se ubican los grados de libertad del numerador. Aquí lo dice, ¿ves? Del numerador. Y después, en la primera columna, es decir, por aquí, se ubican los grados de libertad del denominador, que en este caso eran 12, ¿verdad? El grado de libertad del denominador, es decir, el B2, eran 12. Entonces, los grados de libertad del denominador eran 12 y lo buscamos en la primera columna. Ajá. Ese día justamente fue en su programa o con los muchachos del colegio. No le entiendo nada, no se oye bien. Vale. Bueno, sigo más o menos dándole los detalles de la cuestión para buscar en la tabla. Para buscar en la tabla grados de libertad del numerador B1, que en este caso eran 2, buscamos en la primera fila, ubicamos el 2. Los grados de libertad del denominador, que era B2, que en este caso eran 12, lo ubicamos en la primera columna, 12. Luego, donde se cruzan esa columna del 2 y esa fila del 12, ahí aparece un 3,89. Bueno, ese 3,89 es el dato de la F teórica que estamos buscando. ¿Sí? 3,89. Entonces, para este ejercicio, la F teórica que nos interesa vale 3,89.
3.89. Ese 3.89 me lo debo llevar para continuar con el ejercicio y lo voy a graficar para establecer el área de aceptación y el área de rechazo. Entonces, 3,89 es la F teórica que corresponde a 2 grados de libertad en el numerador, que está, a 12 grados de libertad en el denominador, que está, y a un alfa de 0,05. Ese es mi F teórica, que es el que me va a señalar el área. Por la derecha de eso está el área de rechazo. Y por la izquierda de ese valor está el área donde acepto. Entonces, eso me permite establecer la regla de decisión. Para establecer la regla de decisión se observa en la figura que el área de la región de rechazo está por la derecha de la F de 3,89. Por lo tanto, la regla de decisión es: no se acepta la hipótesis nula si solo si la F calculada sea mayor que 3.89. La F calculada no la hemos obtenido todavía, pero es lo que sigue. Por ahora tenemos la F teórica, que nos permite establecer la regla de decisión en función del área de rechazo y el área de aceptación. Ahora viene, este era el paso 4, establecer la regla. Entonces aquí queda establecida la regla. No aceptaremos a H0, la hipótesis nula de que todos los promedios son iguales, los promedios de los 3 métodos de enseñanza. No la aceptaremos siempre y cuando la F calculada que vamos a hallar resulte mayor que la teórica. ¿Ok? Ese va a ser el procedimiento. Entonces, para poder hallar la F calculada, pues lógicamente tenemos que pasar a ejecutar los cálculos. Entonces, los cálculos van a aparecer o se van a hacer a partir de los datos, y esos datos se tienen que organizar en una tabla como esta. Esta tabla tiene, digamos, dos aspectos. Un aspecto donde están las observaciones originales. Una parte donde están las observaciones originales, que viene siendo esta que estoy más o menos aquí encerrando en el recuadro. Ahí voy a tener cada tratamiento y los datos que he observado en la variable respuesta. Luego voy a tener una segunda parte donde voy a tener varios elementos. Primero, los totales de cada tratamiento, es decir, la sumatoria de cada columna. Voy a tener los totales. Y después al final voy a tener el total de los totales, o sea, la suma de todos los totales. Después, en segundo lugar, voy a tener el tamaño de muestra en cada columna, ¿sí? Y al final voy a tener el tamaño de muestra de toda la tabla. Después voy a tener la media en cada columna. Media 1, la media 2, la media 3, la media J, hasta la última media que tengo. Y después al final voy a tener la media de toda la tabla. ¿Cómo obtengo las medias? Bueno, si yo divido el total de la columna 1 entre la media de la muestra 1, obtengo, entre el tamaño de muestra 1, obtengo la media 1. Si divido el total de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2, bueno, obtengo la media del tratamiento 2. Profe. Sí, está bien, profe. Gracias. Bien, después tenemos el total del tratamiento 3, si lo divido entre el total de muestra de ese tratamiento, obtengo la media 3. Y así hago con todos los totales y tamaños de muestra que tengo para obtener las medias de cada tratamiento. Por eso aquí dice total, tamaño de muestra y media. Y al final
Si yo tengo el total de toda la tabla y lo divido entre el tamaño de muestra de toda la tabla, pues obtengo la media global, ¿verdad? Que es la media de toda la tabla. Ese es más o menos el procedimiento. Esto está escrito aquí así en términos genéricos, pero ahorita vamos a ver cómo quedaría esta tabla para los datos que ya presentamos. Ahora, para hacer la prueba, es importante que construyamos una tabla de análisis de varianza, y la tabla de análisis de varianza va a tener la siguiente estructura, la que sigue. Esta es la famosa tabla de análisis de varianza. ¿Qué tiene la tabla de análisis de varianza? La tabla de análisis de varianza tiene fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios y el valor de la F calculada. Entonces, la suma de cuadrados, voy a tener una suma de cuadrados de los tratamientos, que es esta. Voy a tener una suma de cuadrados del error, que es esta. Y voy a tener la suma de cuadrados total, que es esta. Esa va aquí. Voy a tener los grados de libertad de los tratamientos, los grados de libertad del error y los grados de libertad totales. Después, cuando yo haga la división de suma de cuadrados de tratamiento entre grado de libertad de tratamiento, voy a obtener cuadrado medio de tratamiento. Cuando haga la división de suma de cuadrados del error entre grado de libertad del error, voy a obtener cuadrado medio del error. Y después el cociente de cuadrado medio de tratamientos entre cuadrado medio del error me va a dar el indicador que quiero, que es la F calculada. Y cuando tenga esta F calculada, esa F calculada la voy a comparar con lo que dije en el paso 4. La regla de decisión. La voy a comparar, esta F calculada de la tabla cuando la tenga, la voy a comparar con mi F teórica que busqué en la tabla de la distribución de F. Comparo la calculada con la teórica. Si la calculada es mayor que la teórica, no acepto la hipótesis nula. Pero si la calculada es menor que la teórica, entonces sí acepto la hipótesis nula. Bueno, entonces mi tabla de análisis de varianza va a ser algo con esta estructura que les acabo de describir. Ahora necesitamos ver cómo se obtiene cada una de las sumas de cuadrado. La suma de cuadrado de tratamiento, la suma de cuadrado del error, la suma de cuadrado total. Porque los grados de libertad ya los vimos. K menos 1 es 3 menos 1, que eran 2. R menos K eran 15 menos 3, que da 12. Y N menos 1 es 15 menos 1, que da 14. Esto ya los tenemos calculados. Nos falta es la suma de cuadrados para poder llegar a los cuadrados medios y después el cálculo de la N. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Primero vamos a armar nuestra tablita de los datos. Entonces, aquí la tenemos. Tenemos el método A de enseñanza de lectura, el método G de enseñanza de lectura y el método S de enseñanza de lectura. Con el método A se examinaron 4 alumnos y aquí están sus notas. Con el método G se examinaron 6 alumnos y aquí están sus notas. Y con el método S, 5 alumnos y aquí están sus notas. Bueno, falta poquito para terminarse esta sesión. Ahorita se cae esta sesión y después nos volvemos a reconectar. ¿Ok? Falta poco. Falta menos de un minuto. Entonces, cuando nos reconectemos, volvemos a esta parte para continuar explicándoles cómo se hicieron estos cálculos y cómo llegamos a la tabla de análisis de varianza. ¿De acuerdo? ¿Están escuchando? Sí, profesor, sí estoy